Hola, cordial saludo. Mi nombre es José Cabrera. Este es el sexto contenido digital que elaboro. El objetivo de estos videos es básicamente divulgar los conocimientos que he adquirido durante la realización del magíster en ciencia de datos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este magíster lo he realizado gracias al fondo Un Ticket para el Futuro Maestrías, que es parte del ICETEX y del MITIT. El tema a abordar en esta ocasión será el aprendizaje profundo, el cual es una subcategoría del aprendizaje automático. La principal diferencia es que la metodología, los algoritmos utilizados acá están basados en redes neuronales artificiales. Para entender qué es una red neuronal artificial y una neurona artificial como tal, es importante entender a nivel biológico cómo funciona una neurona. Una neurona biológica es una célula del sistema nervioso que se especializa en transmitir información a través de señales eléctricas y químicas. Puntualmente, a través de las dendritas, que son estas pequeñas ramificaciones al inicio del cuerpo de la neurona, se reciben señales eléctricas y estas señales se transmiten hacia el núcleo. Si estas señales son lo suficientemente fuertes, se genera un cambio de potencial, el cual viaja a través del axón hacia los terminales, donde se produce la sinapsis entre esta y la siguiente neurona. Inspirándose en este mecanismo biológico, una neurona artificial se define matemáticamente como la sumatoria de entradas multiplicadas por los pesos asociados a cada una de ellas. Estos pesos sirven para poder designar una importancia diferente a cada entrada. Además, se suma un sesgo o vías a esta sumatoria con el fin de que la neurona pueda aprender mejor los datos. Una vez realizado esta suma, la neurona se somete a una función de activación. Finalmente, esta función de activación produce una salida del modelo. Las funciones de activación son funciones matemáticas que se aplican a la salida de la neurona y su objetivo es introducir no linealidades en el modelo, permitiendo que la neurona aprenda y modele relaciones complejas en los datos. Podemos representar una neurona y su función de activación solamente especificando la forma de la activación dentro de la propia neurona. En este caso, escalón, sigmoide o reloj. Bien, así como una neurona artificial se basa matemáticamente en una neurona biológica, una red neuronal artificial se basa en una red neuronal biológica. Y las redes neuronales biológicas básicamente son las bases del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central, permitiendo desde las funciones motoras más simples hasta las capacidades cognitivas más avanzadas. A nivel computacional, una red neuronal no es más que la conjunción de diferentes neuronas individuales. Esto genera nuevos conceptos, como el concepto de capas o layers. En este caso, en este ejemplo puntual, tenemos una capa de entradas que no se consideran neuronas como tal, sino solamente entradas. Tenemos una capa oculta con dos neuronas y una capa de salida con una sola neurona. Si seguimos, encontraremos modelamientos o neuronas más complejas. Este tipo de red neuronal que vemos en pantalla es una Fully Connected Feed-Forward Neural Network. Existen varios conceptos importantes a la hora de realizar el entrenamiento de las redes neuronales. El principal de ellos es la retropropagación o backpropagation, el cual a su vez depende de la función de pérdida, la cual cuantifica los errores respecto a la data real que tuvo la data de entrenamiento. Estos errores son cuantificados a través del MSE, el Mean Square Error, o el error de los mínimos cuadrados para los ejemplos de regresión, o la pérdida de entropía cruzada o cross entropy loss para los ejemplos de clasificación. La retropropagación básicamente toma estos errores y hace un recorrido desde la última capa de la neurona hacia atrás, actualizando en cada recorrido los pesos, con el fin de que en la próxima época de entrenamiento se minimice esta pérdida. Estas funciones de pérdidas por lo general están asociadas al concepto del gradiente decreciente, buscando el mínimo local donde se encuentre el menor error. A su vez también hay otro concepto importante que veremos durante
la realización de los ejercicios, que son los optimizadores, que básicamente son algoritmos que apoyan durante la ejecución de la retropropagación para establecer la mejor optimización de los pesos. Estos optimizadores buscan que el modelo no se sobreajuste a la data de entrenamiento. Aquí vemos un pequeño animación de cómo trabaja la retropropagación actualizando los pesos. Otro concepto importante que ya lo he mencionado es sobre las épocas o epoch, que por lo general se definen durante los entrenamientos del modelo de aprendizaje profundo. Una vez visto esta definición de red neuronal y cómo funcionará a nivel computacional, traigo esta definición, me parece muy buena, y es que se define una red neuronal como una serie de algoritmos que se enfocan o buscan reconocer la relación que se encuentra en un set de datos a través de procesos que replican o mimican la manera en el que el cerebro humano opera. Finalmente, las redes neuronales son muy amplias. El primer ejemplo, el de la Fully Connected Feed-Forward Neural Network, es simplemente la red neuronal más sencilla. Esto puede llegar a escalar a ya redes neuronales convolucionales, recurrentes, generativas, de gráficos, entre muchas otras. Cada una tendrá muchos conceptos asociados propios o fuera de la propia red neuronal que buscan y se especializan en resolver problemas muy particulares. Por ejemplo, podemos ver que las redes neuronales recurrentes se enfocan básicamente en análisis de series de tiempo, de emociones, de lenguaje natural o procesamiento. Las redes neuronales convolucionales ya se enfocan un poco más al procesamiento de imágenes, al reconocimiento de lenguaje, al lenguaje natural y procesamiento. Las redes neuronales generativas ya se encargan de generación de imágenes, generación de video, etc. Finalmente, como diferencias entre el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático, tenemos que la extracción de características está inmersa en el propio entrenamiento de la red neuronal. Y además, otra diferencia notable es que los algoritmos de Machine Learning tienden a tener un rendimiento o a estabilizar su rendimiento después de cierta cantidad de datos, mientras que los algoritmos de aprendizaje profundo tienden a mejorar su desempeño a medida que la cantidad de datos escala. Como software o librerías estaré nuevamente presentando los códigos desarrollados a través de notebooks de Jupyter mediante el lenguaje de programación Python. Las librerías de Python que estaré implementando o utilizando van a ser nuevamente NumPy, Matplotlib, etcétera, las librerías clásicas de ciencia de datos. Pero además estaré utilizando PyTorch, que es una de varias librerías que tiene Python para el aprendizaje profundo. Y particularmente estaré conectando PyTorch con CUDA, que es un complemento de las tarjetas gráficas de las GPUs de NVIDIA, que permite utilizarlas para el procesamiento durante el entrenamiento del modelo de aprendizaje profundo. PyTorch como tal tiene un manejo, una sintaxis a nivel de tensores de información, la manejan los vectores, los arreglos, los maneja todos como tensores. Si el arreglo solamente es de una dimensión, un vector de 2 dimensiones es una matriz, si no tiene dimensiones es un escalar, un valor único, y así sucesivamente. La intención de usar CUDA es porque a nivel computacional utilizar la CPU por mayor generación que sea, no tiene la misma cantidad de núcleos como si tiene una tarjeta de video. Incluso en problemas con grandes volúmenes de datos, utilizar una GPU puede disminuir significativamente el tiempo de procesamiento. Hay casos donde con una CPU se puede demorar semanas de procesamiento, mientras que una GPU puede reducir a días o horas el entrenamiento de un modelo de aprendizaje profundo. Como recursos literarios, nuevamente sugiero estos libros para el aprendizaje profundo. El primero es
Entendiendo aprendizaje profundo de Simon Prince. Y el segundo es Machine Learning con PyTorch y Scikit-Learn, que es un libro donde la primera parte se especializa en Machine Learning con Scikit-Learn y la segunda parte ya es manejo de PyTorch para aprendizaje profundo. A continuación veremos 3 ejemplos de código en Jupyter. El primero de ellos será una compuerta XOR. En lógica digital, esta compuerta indica que ambas entradas deben ser diferentes para producir una salida verdadera. Como se ve en la tabla, cuando ambas entradas son 0 o false, la salida que se produce es false, al igual que cuando ambas se encuentran en true, la salida sigue siendo false. Mientras que cuando difieren ambas entradas, la salida será true. Este ejemplo es un ejemplo clásico en la implementación de redes neuronales debido a la no linealidad de la salida con respecto a la entrada, que a diferencia de los métodos de Machine Learning tradicional, por ejemplo, la regresión, no podrían ejecutar. Aunque cabe aclarar que métodos como los árboles de decisiones también podrían resolver este tipo de problemas. Bien, ya entrando a detalle en código, lo primero que hacemos es importar las librerías que vamos a utilizar durante el ejemplo. Nótese que estoy importando ya la librería de Torch, que es la librería principal para el manejo de redes neuronales que yo implemento. Además de Torch, traemos el atributo, el objeto .nn, que se trata del objeto de la red neuronal. Traemos un toolbox de Torch de optimizadores que servirá más adelante durante el entrenamiento. Y adicionalmente, como en todos los ejercicios de ciencia de datos, importamos NumPy para el manejo de los vectores. En esta celda verifico que CUDA se encuentre disponible. Recordemos que CUDA es un complemento de Torch que permite utilizar la GPU como procesador principal y no la CPU de la computadora. Esto incrementa significativamente el procesamiento de la red neuronal, sobre todo cuando se tratan de ejemplos donde hay una gran cantidad de inputs, una gran cantidad de neuronas, grandes cantidades de capas ocultas. Una vez verificado que CUDA se encuentra disponible, lo descargamos al dispositivo de Torch. Después definimos el dataset o las características que tenemos para el entrenamiento de este modelo. En este caso sería las condiciones de false y true, tanto de la data de entrada como de la data de salida. Esta es la notación tensorial que usa Torch y al final indicamos que esta información, esta data será cargada al dispositivo que viene siendo la GPU. Lo ejecutamos. Listo. Aquí viene la parte tal vez más importante de la definición de la red neuronal. Para definir una red neuronal en Torch debemos recordar el paradigma orientado a los objetos, que consiste en definir una clase. En este caso definimos XOR.NET, que va a heredar todas las características de la clase madre, que será nn.mode, que es la clase base de red neuronal que maneja Torch. Continuamos con la definición del constructor base y posteriormente instanciamos las dimensiones de entrada y de salida que va a tener cada capa de la red neuronal. En este caso, en la primera capa definimos 2 dimensiones de entrada y 2 dimensiones de salida. Las primeras 2 dimensiones corresponden a las 2 entradas, las primeras 2 entradas, y las 2 segundas corresponden a las neuronas, la cantidad de neuronas que va a recibir en la siguiente capa, en este caso 2. En la segunda capa definimos que de esas 2 neuronas que definimos anteriormente va a salir un valor. Ese valor va a ser representado con el output Q o la clasificación que estamos buscando. En la misma clase de neurona definimos el método forward, que va a ser cómo se aplican las funciones de activaciones
cuando el algoritmo esté haciendo el recorrido hacia adelante. En este caso definimos que en la primera capa se va a aplicar una función de activación ReLU, la cual ayuda a precisamente la introducción de no linealidades en la red, que es fundamental para poder resolver el problema del XOR. Y en la segunda capa aplicamos una función de activación sigmoide, la cual es ideal cuando estamos buscando hacer una clasificación binaria, ya que convierte cualquier valor de entrada en una salida que puede ser 0 o 1. Vamos a ejecutar este código. Para detallar un poco esto a nivel visual, esto sería lo que estamos elaborando. Dos entradas que corresponden a las inputs A y B, una capa oculta con dos neuronas con ReLU y una capa de salida representando el output Q, que se activa con una función de activación sigmoide. Posterior a la definición de la red neuronal anterior, pasamos a definir los parámetros del entrenamiento. Primero que todo definimos el modelo, que básicamente es la clase que acabamos de definir enviada hacia la GPU. El criterio va a ser la función de pérdida que definimos para este problema. Como es un problema de clasificación, utilizamos la Binary Cross Entropy Loss. Y finalmente, como optimizador, utilizamos el optimizador de Adam con un learning rate de 0.01. Posteriormente, pasamos al entrenamiento del modelo. Aquí encontramos un hiperparámetro que es el número de épocas de entrenamiento. En este caso, estamos fijando el número de épocas a 5000. La idea es iterar en cada una de esas épocas realizando lo siguiente. Primero fijamos el modelo en modo entrenamiento. Posteriormente inicializamos en 0 o limpiamos la variable del optimizador, ya que cada vez que él entrena, el optimizador va a acumular los errores de los gradientes. Y la idea es que para cada época de entrenamiento esos gradientes se clareen y solamente se actualicen los pesos en función de los gradientes de esa época en particular. Posteriormente realizamos una primera predicción del algoritmo. En esta predicción los pesos asignados para cada input serán asignados de manera aleatoria. Una vez se consiga el output de acuerdo a estos pesos aleatorios, el algoritmo comparará con la función de pérdida preestablecida frente a la entrada o la salida real del modelo que definimos en el dataset inicial. De acuerdo a las pérdidas encontradas, se hará una retropropagación y se aplicará una actualización de pesos de acuerdo al optimizador de Adam. Mediante este código podemos ver la pérdida que hubo en cada una de las épocas. La idea es que las pérdidas durante cada época de entrenamiento tienda a disminuir. Bien, ejecutamos este código para ver el entrenamiento de dicho modelo. Podemos ver que a medida que vamos aumentando las épocas durante cada entrenamiento, el algoritmo fue buscando actualizar los pesos de tal manera que se disminuye la pérdida. Una vez entrenado el modelo anterior, pasamos a hacer predicciones. Como se trata de valores puntuales, podemos probar todos los casos. Bien, ingresamos el primer valor, supongamos que es 0, y cuando es 0 también debe dar un 0. Perfecto. En la red neuronal, para su predicción con estos dos parámetros, indica que es 0. Vemos de nuevo, veamos ahora el caso cuando ambos son 1. Probemos otra vez acá para ya casos diferentes, 0 y 1. La red neuronal pues predice que será 1. Y ahora probemos el caso de 1 y 0. La red neuronal nuevamente predice correctamente en los 4 casos, en los 4 posibles inputs que tenga este ejemplo. Bien, este sería el ejemplo número 1. Ahora pasemos al siguiente. Como segundo ejemplo, veremos un ejercicio de clasificación múltiple. En ello tendremos un dataset
del famoso conjunto de flores iris, el cual tiene 150 registros donde las características son las dimensiones del largo y ancho del sépalo y del pétalo. Y como labels o variable objetivo tenemos el grupo al que corresponden estas dimensiones. Entre ellas podemos tener setosa, versicolor y virgínica. Bien, comenzamos nuevamente importando las librerías que necesitamos para entrenar una red neuronal. Volvemos a utilizar Torch, que es la librería que implemento para redes neuronales, no es la única. Además de Torch, importamos el objeto NN, que es la red neuronal sobre la cual posteriormente vamos a sobreescribir el modelo que generemos en este ejercicio. Importamos también los parámetros para optimizar durante el entrenamiento de la red neuronal. Como de costumbre en los ejercicios de ciencia de datos importamos NumPy y Pandas. Y además importamos de scikit-learn el propio dataset de las flores iris, el cual viene embebido en este paquete de Python. Importamos también el método train-test-split de scikit-learn para dividir la data en data de entrenamiento y data de prueba. Y por último importamos un standard scale para homogeneizar las dimensiones de los valores presentados en las características de este dataset. Bien, cargamos el dataset de las flores iris en la variable iris y posteriormente, como en la mayoría de problemas de Machine Learning, separamos las características en la matriz X y la variable objetivo en el vector Y. Para visualizar este dataset propiamente en el código, porque la imagen superior es una imagen externa, transformamos el dataset anterior en un objeto de pandas, un data frame. Aquí visualizamos nuevamente las dimensiones y la clasificación de acuerdo a esas dimensiones. Bien, un paso adicional que vamos a utilizar esta vez es aplicar una escalización a las diferentes columnas de este dataset con el fin de mantenerlas en la misma dimensión y que una no tenga más influencia a la hora del entrenamiento. Posteriormente transformaremos los arreglos de NumPy de la matriz X y el vector Y en tensores que puedan ser leídos y procesados por PyTorch. Seguidamente aplicamos el método test and train split para dividir nuestra data en 20% para la prueba y el 80% restante para entrenar nuestra red neuronal. Adicionalmente, consultamos si CUDA se encuentra disponible. En caso afirmativo, podemos seleccionar la GPU para que sea el centro de procesamiento durante el entrenamiento de esta red neuronal. Asimismo, debemos cargarle a la GPU la data de entrenamiento y prueba. Bien, volvemos a la definición de la red neuronal. En este caso definimos la clase IrisNet, la cual hereda de NNModule todos sus atributos. Volvemos a definir el constructor. En este caso las dimensiones de entrada corresponden a 4, siendo las 4 características que puede tomar de entrada. Y definimos arbitrariamente 16 neuronas en la capa intermedia. Seguidamente definimos que de esas 16 neuronas saldrán a 3 neuronas en la capa de salida. Estas 3 salidas corresponderán a los 3 tipos de plantas que puedan existir en el dataset: setosa, versicolor o virgínica. También definimos el método forward dentro de la misma clase. En este caso, para la primera función de activación de la primera red de neuronas va a ser igual que en el ejercicio anterior, solamente una función de activación ReLU. Pero a diferencia del ejercicio anterior, ya no utilizamos una función de activación para las neuronas de salida. ¿Por qué? Esto ocurre o esto sucede por el hecho de que como criterio de optimización utilizaremos Cross Entropy Loss. Este criterio tiene embebido una función de activación llamada Solvemax, que es la que se usa comúnmente para los ejercicios de clasificación múltiple.
Al tener esa función embebida, ya no es necesario especificarla en la propia definición del forward, por lo cual no la colocamos. Bien, ejecutamos, definimos esta clase IDISNet y volvemos a definir los parámetros para el entrenamiento. En este caso pasamos que la red neuronal IRISNet se cargue hacia la GPU. Especificamos el criterio de optimización, como ya lo dije, Cross Entropy Loss para los ejercicios de clasificación. Y como optimizador volvemos a utilizar ADA, que es un estándar que funciona generalmente bien en la mayoría de los problemas, con un learning rate de 0.01. Ahora volvemos a definir los pasos durante el entrenamiento. Vamos a especificar el modelo que se encuentra en modo entrenamiento. Vamos a limpiar nuevamente los gradientes. Haremos la predicción y la almacenaremos en los outputs. Compararemos esa predicción con el valor verdadero mediante el criterio de optimización que seleccionamos y calcularemos las pérdidas. Con esas pérdidas haremos una retropropagación y actualizaremos los pesos de acuerdo al algoritmo del optimizador. A continuación ejecutamos. Vemos que durante las épocas de entrenamiento el algoritmo efectivamente redujo la cantidad de pérdidas que tuvo a lo largo, llegando desde un 0.06 hasta un 0.1. Finalmente, con este código podemos evaluar la precisión que tuvo nuestro algoritmo, nuestro modelo, utilizando los datos de prueba para ver qué tanta fue su precisión. En este caso tenemos una precisión del 100%. Por último, podemos utilizar ya el modelo elaborado de la red neuronal para hacer predicciones. Ya aquí he definido un prompt para el usuario donde especificaremos las medidas entre los rangos que se nos presentan y de acuerdo al algoritmo, la red neuronal que ha sido entrenada, él predice que para para estas características, la flor es una flor virgínica. Podemos intentar alterar estas neuronas, bajemos la cantidad de neuronas intermedias a solamente 4 para observar el comportamiento. Veamos nuevamente la precisión. En este caso la precisión decayó un poco debido a la menor cantidad de neuronas intermedias que se están empleando. Sin embargo, el 98% aún sigue siendo muy bueno. Y estamos disminuyendo 4 veces la cantidad de neuronas en la capa intermedia. Bien, ahora pasemos al tercer y último ejercicio. Bien, ahora veremos un último ejemplo sobre redes neuronales, en esta vez convolucionales. El dataset que utilizaremos es el dataset de MIS, que contiene los números del 0 al 9 escrito a mano. Son muchísimos, miles de ejemplos de cada uno de los números escritos de diferentes formas. Como es un ejercicio de aprendizaje supervisado, cada uno de estos números tiene asociado un label, el cual pues corresponde al número como tal. La idea en este tipo de ejercicios es que nosotros tomamos la imagen inicial y mediante una serie de operaciones sobre la imagen la reduzcamos a un vector de una sola dimensión. Este vector de una dimensión servirá como entrada a la red neuronal que ya hemos visto en ejercicios anteriores. Entrando un poco a detalle sobre en qué consisten estas operaciones que se realizan sobre la imagen,
En general son dos. La primera, y por lo que tiene su nombre este tipo de redes, es la convolución. Y otra operación que se hace es el mass pooling. Dentro del contexto de las redes neuronales, la convolución es la generación de diferentes imágenes a partir de la imagen inicial. Estas imágenes serán diferentes unas de otras y de la imagen original por el hecho de que se le aplican diferentes filtros o máscaras a la imagen original con el fin de generar cada una de ellas. Estas máscaras por lo general comparten las mismas dimensiones, pero están definidas de diferentes maneras. Y siempre, a la hora de aplicarlas, reducen la dimensión de la imagen original. La cantidad de imágenes resultantes de la operación de convolución es un parámetro que nosotros definimos en la definición de la propia red neuronal convolucional. Mass pooling, por otro lado, como tal, busca reducir la información, por decirlo de alguna manera, o comprimir la información que se encuentra en una región de la imagen original y representarla con un único píxel. De esta manera, con ambas operaciones, resolvemos dos problemas que se presentaban al no aplicarlas, los cuales eran: el primero, que resuelve la convolución, es poder tener diferentes ejemplos de una sola imagen. Son generados de manera artificial, pero son válidos para que durante el entrenamiento la red neuronal no se sobreajuste solamente a este ejemplo. Al generar diferentes imágenes, la red neuronal logra poder identificar dentro de diferentes contextos el número original. Ahora, mass pooling lo que logra resolver es poder disminuir la carga computacional que representa procesar cada uno de los píxeles. Esto se logra, como les digo, tomando una región y tomando el píxel de mayor valor y representándolo en una única instancia, en una nueva imagen. Esta operación también reduce las dimensiones originales de las imágenes de la operación anterior. Bien, pasemos un poquito más al código, ya veremos un poquito más a detalle sobre esto. Ejecutemos el importe de librerías. Mientras carga le voy describiendo cada una de ellas. La primera viene siendo Torch, nuestra librería o la librería que utilizo para aprendizaje profundo. En la segunda línea tenemos la carga del objeto de la red neuronal para poder hacer las modificaciones como ya hemos hecho en ejemplos anteriores. En la tercera importación consiste en traer el toolbox de optimizadores de Torch. Estos optimizadores sirven para tener mejor desempeño a la hora de hacer la backpropagación, reduciendo la pérdida expresada en la función de pérdida, valga la redundancia. Otras librerías ya específicas para este ejercicio son Torch Vision, que como se puede intuir son librerías asociadas a imágenes con funcionalidades para trabajar con las mismas. En nuestra segunda celda de código tenemos la definición de un transform. El transform nos sirve para poder definir a la hora de traer los datos de entrenamiento las características que estos van a tener. Primero que todo, estos datos están en un formato que no están relacionados con la estructura tensorial que maneja Torch. Por lo tanto, la primera operación que aplicamos a esos datos es volver las tensores. Posteriormente, aplicamos una normalización sobre esos tensores. Esta normalización básicamente aplica que la
media y la desviación estándar se encuentre entre 0.5 para cada valor dentro de dicho tensor. Posteriormente, importamos nuestra data de entrenamiento. Para ello utilizamos ya Tor Vision. Ya tiene unas funciones específicas para cargar la data de MIS. Especificamos dentro de los parámetros de ellos la ruta donde se va a guardar. Especificamos si son los datos de entrenamiento que la descargue y especificamos las transformaciones que definimos arriba. Posteriormente, para computacionalmente hacer esto un poco más eficiente, utilizamos un train loader. Este train loader permite paralizar la carga de los datos. La idea es cargar los datos como a manera de batch. Siempre es recomendable utilizarlo cuando estamos empleando grandes cantidades de datos. Carguemos la celda, imprimamos la cantidad de datos de entrenamiento. Tenemos 60.000 exactamente datos en nuestro conjunto de entrenamiento, es decir, 60.000 imágenes de los números del 0 al 9. Posteriormente, a fines nada más de visualización, carguemos un momento una imagen de este dataset. Esta es una imagen que no corresponde es externa, no corresponde a código. Ya esta imagen sí corresponde a código. Aquí tenemos pues la representación aleatoria de un número de dicho dataset, en este caso el 0. Y aquí vemos, recordando del video sobre el procesamiento de imágenes, la representación a nivel de matriz de los valores de escalas de grises de esa imagen. Podemos también, este código genera un número aleatorio, ver diferentes números. Bien, utilizamos este 2 para explicar el funcionamiento de las diferentes operaciones en la red neuronal convolucional. Antes de iniciar todo el procesamiento, pasaré validando que se encuentre disponible mi GPU para el procesamiento de los datos y para el entrenamiento del modelo. Recordemos que de la teoría, utilizar el procesamiento de la GPU incrementa significativamente los tiempos de entrenamiento, sobre todo en este tipo de redes neuronales que se carga tanta información debido a la cantidad de información que representa cada uno de los píxeles de las imágenes. Bien, ya con mi GPU cargada, pasemos a definir nuestra red neuronal. Para explicarla, voy a detener un momento este fragmento de video. Voy a ir abajo a ejecutar una serie de códigos y regreso acá para explicarles cómo se ve cada una del procesamiento de la red convolucional. Listo. Entonces, partiendo de la explicación inicial, las operaciones que realizaremos sobre las imágenes para llevarlas finalmente a un vector aplanado que se va a leer como entrada en la red neuronal, va a ser primero una capa de convolución, después una capa de mass pooling y después una segunda capa de convolución y de mass pooling. Listo, para ello es importante, sumamente importante, de antemano saber cuáles son las dimensiones resultantes después de cada una de las operaciones sobre las imágenes. Entonces, para ello, pues hay unas fórmulas ya sencillas de aplicar. Por ejemplo, para la primera capa convolucional, para determinar las dimensiones de salida, solamente especificamos como un solo valor de las dimensiones de entrada. En este caso, la dimensión original de la imagen es 28 por 28, especificamos 28. Especificamos el tamaño del kernel y el tamaño del stride.
¿Qué son el kernel y el stride? El kernel básicamente se refiere a el filtro que se utiliza sobre la imagen original. Como les dije, este filtro lo que busca es poder generar representaciones diferentes del número a fin de tener diferentes ejemplos para que al final la red neuronal no se sobreajuste solamente al número original, sino que pueda identificarlo bajo diferentes patrones. Entonces, ya a nivel matemático o matricial, lo que hace el kernel, en este caso, en este ejemplo, este es un kernel de 3×3. Él se multiplica, él se va a ir recorriendo en todo la imagen original. La idea es que cada valor que está representado en cada celda se va a multiplicar por el valor que corresponde en la celda de la imagen original. Cada multiplicación se va a sumar con la siguiente multiplicación de la siguiente celda y así sucesivamente hasta recorrer todas, y el valor final va a ser expresado en una nueva imagen. Esta es la idea detrás del kernel. En este caso, este kernel tiene esta configuración. Los números pueden variar y pueden dar una representación completamente distinta. El stride simplemente especifica cuántos cuadros se desplaza el kernel durante la operación de convolución. En este caso, el stride de unos indica que solamente se va a desplazar uno a uno. Listo. Bajo estos parámetros, el kernel, nosotros que hemos definido un kernel de 5, y el stride va a ser de 1, se va a desplazar solamente una posición. Entonces, básicamente el kernel tomará 5 valores y representará en la nueva imagen un píxel de esos 5 valores. Esos 5 por 5, ese cuadro 5 por 5. De acuerdo a la fórmula, la salida o el tamaño después de aplicar la convolución va a ser de 24. Ahora, como nosotros hemos decidido arbitrariamente utilizar 32 kernels diferentes para generar 32 imágenes diferentes. Por lo tanto, de una imagen original de 28 por 28 por una dimensión de color, ahora vamos a tener como resultante de la operación de convolución una imagen que va a tener dimensiones de 24 por 24, va a tener una dimensión de color, pero va a tener 32 imágenes diferentes con una dimensión de un único color. Entonces, esa es la razón por la que en las 9 dimensiones, después de aplicar la convolución, es de 24 por 24 por 32. Para visualizar un poco, esto es lo que ocurre al aplicar la primera convolución. Nótese que las imágenes son como diferentes filtros aplicados sobre el mismo 2. Claramente se disminuye un poquito las dimensiones, que es característico de las operaciones de convolución. Sin embargo, aún podemos distinguir un poquito que se trata de un 2 a nivel visual de la percepción humana. Bien, ahora vamos a la primera capa de mass pooling. Mass pooling, como comentaba, lo que hace es tomar una región, esa región verá cuál es el píxel que tiene mayor valor, y en la nueva imagen, por ejemplo, si el tamaño del mass pooling es de 2×2, en la nueva imagen ese cuadro de 2×2 será representado por un único píxel que tendrá el valor máximo del píxel de ese cuadro 2×2. Para calcular la dimensión de salida del mass pooling, lo que hacemos es dividir entre las dimensiones de entrada entre el stride. En este caso, la salida de la primera capa convolucional es 12. Cuando ya lo revisamos,
aún podemos distinguir ligeramente al 2, pero naturalmente al disminuir la cantidad de píxeles la imagen se ve ya más, como uno dice comúnmente, pixelada. Pero es eso, ya hemos disminuido la cantidad de píxeles con la que se representa la imagen. A nivel humano, como sabemos a priori que se trata de un 2, podemos identificarlo ahora. Estamos sesgados a que es un 2. Pero si lo hiciéramos, si nos representaran esto sin información previa, quizás ya no podríamos distinguirlo ni siquiera de otro número. Pues algunos pueden pensar que es un 3, otro un 0, etc. Estas dimensiones, después de la primera capa de mass pooling, es de 12 por 12 por 32, siguiendo el hecho de que teníamos 32 imágenes resultantes de la primera convolución. Bien, ahora aplicamos una segunda convolución que va a tener los mismos parámetros que la convolución original, es decir, va a tener un kernel de 5 y un stride de 1. Al aplicarlo, vamos a obtener que las dimensiones de salida ahora son de 8 por 8, y además arbitrariamente hemos definido que ahora esa capa convolucional va a tener 64 canales, es decir, se han duplicado. Por cada canal que hay aquí se ha duplicado las dimensiones. Si intentamos ahora visualizar, ya se pierde completamente a nivel de la percepción humana el significado de que aquí había un 2. Ya es completamente difícil, sino que imposible poder nosotros distinguir que hay un número ahí. Pero a nivel computacional, estas imágenes contienen precisamente las características para que el modelo pueda interpretar que esto se trata de un 2. Y además de eso tenemos en cuenta que este no es el único 2 que se está entrenando. Hay muchísimos 2 y toda la sumatoria de ese entrenamiento, de los diferentes 2, aplicando las diferentes convoluciones, genera que al final el modelo tenga cierta capacidad, cierto poder para poder predecir un nuevo 2 cuando se enfrenta a un dato nunca antes visto. Esa es como la idea detrás de la convolución, o de las redes neuronales convolucionales más que todo. Si ya con la segunda convolución no se logra interpretar bien, con una segunda capa de mass pooling ya se perdió completamente, pues a nivel humano, el significado. Pues vuelvo y repito, a nivel computacional se mantiene la significancia. La salida de esta segunda capa de mass pooling es de 4 por 4 por 64. Finalmente, para aplanar el vector simplemente multiplicamos esas dimensiones, nos da 1024. Esas 1024 inputs se conectarán a 256 neuronas como una capa oculta y conectarán esa capa oculta a 10 neuronas, que es la capa de salida. Esas 10 neuronas representan los dígitos del 0 al 10 como clasificaciones. Este es un pequeño ejemplo visual. Acá, por ejemplo, también tengo la representación de ese vector aplanado. Aquí está horizontal, aquí estaría vertical. Esta representación está limitada, solamente son los primeros 30 elementos. Recordemos que son 1024 elementos del vector. Ahora, después de toda esta explicación, dirijámonos a definir la clase de la red neuronal convolucional. Este código es el que utiliza para poder ver cada una de las evoluciones o de los procesamientos que tuvo la imagen. No entraré después a explicarlo aquí. Ahora prosigamos a la explicación o la definición de la red neuronal convolucional. Aquí se hace un poco más sencillo, pues una vez conociendo arriba qué hicimos, poder definir estos parámetros. Primero, en la clase de la red neuronal convolucional, definimos
su inicialización, es decir, las funciones que va a tener. Ella va a tener, por ejemplo, la convolución, la primera convolución, una convolución 2D. Ella va a recibir, el parámetro de entrada es la cantidad de imágenes iniciales sobre la cantidad de imágenes salientes de esa primera operación de convolución. Entonces será la primera imagen 1 y la salida son 32. En comentarios tengo acá para hacer el seguimiento de que las dimensiones que todavía se van manteniendo de la imagen. Entonces ella entró con 28 por 28 una imagen y salió 24 por 24, 32 imágenes. Luego, al aplicar más pool, ya los kernels, los strings están definidos acá. Entró con 24 por 24, 32 imágenes de esas dimensiones y salió con 32 imágenes de 12 por 12 dimensiones. Después, en la segunda convolución, entraron 32 imágenes y salieron 64. Las 32 imágenes tenían dimensiones de 12 por 12 y salieron 64 imágenes de 8 por 8. Posteriormente se realiza otro mass pool que reduce esas 64 imágenes de 8 por 8 a 64 imágenes de 4 por 4 píxeles. Finalmente, para la primera capa lineal, especificamos las dimensiones de la entrada o del vector aplanado, que sería 64 por 4 por 4, y esto sería básicamente las inputs, que serán 1024, y la salida a la capa oculta de neuronas sería 256. Esas 256 neuronas finalmente conectarán a las 10 neuronas que predecirán el número que entra. Listo. Esa es la inicialización de la neurona. Ahora definimos el forward, como qué funciones de activación va a tener. Como tal, las operaciones de convolución también se tratan como función similar a como tratábamos las funciones de activación. Entonces, por ejemplo, en la primera aplicamos primero durante el forward, la primera convolución, se aplica ReLU entre la primera convolución y mass pool. En general se aplica entre las convoluciones y mass pool, debido a que ReLU, digamos en la investigación, ya desde un punto de vista académico, se ha comprobado que pues permite mejorar el desempeño del algoritmo. Después de aplicar ReLU se aplica el primer mass pool. Todo esto se podría pues generar en una sola línea de código, pero es para visualización, es mejor hacerlo así. Entonces después de ese mass pool, al propio objeto X se le vuelve a aplicar la convolución, se le vuelve a aplicar ReLU y finalmente se le aplica el mass pool, el segundo mass pool. Con s.view lo que hacemos básicamente es alterar el vector. Con esto simplemente lo invertimos, ya es una columna con esta cantidad de características. Después de eso, ahora, como hicimos en los ejemplos anteriores, pasamos a las funciones de activación de las neuronas. Entonces la primera neurona se le aplica la primera capa de neuronas aplicamos ReLU, y ya para la segunda capa no utilizamos funciones de activación, pasamos directamente a que nos indique el valor entre 0 y 10, entre 0 y 9 de la clasificación de estos números. Bien, una vez definido la clase de la red neuronal, en este caso la red neuronal convolucional, pasamos a definir el modelo. Para ello simplemente cargamos el objeto y lo cargamos al dispositivo, a la GPU, para que el procesamiento lo haga la tarjeta de video y no la CPU. El criterio para las tareas de clasificación es el cross entropy loss, y como optimizador utilizamos el optimizador de Adam. El learning rate
o la rata de aprendizaje lo definimos como 0.001. Rata de aprendizaje se puede ir modificando, pero por lo general es la prueba y error. En este caso, admito que a priori pues yo conozco que este 0.01 es muy bueno para el entrenamiento específico de este tipo de problema. Bien, ahora pasamos a la etapa de entrenamiento. Nosotros definimos un número de épocas, en este caso 5. La idea es que durante cada época hagamos una iteración de las imágenes y los labels. Vamos a pasar esas imágenes y labels a la GPU. Se va a definir se le va a indicar al optimizador que se resete. Ya este optimizador, pues cuando siempre cuando se ejecuta, pues tiende a guardar ejecuciones anteriores. Pues con esto pues se resetea sus valores a cero. Hacemos una primera instancia del firmware para obtener predicciones. Evaluamos qué tan bien se desempeñó el algoritmo con esas predicciones, comparando pues esas salidas con los labels originales, y luego aplicamos la retropropagación utilizando ya como una función de la propia pérdida, backward. Una vez se haga la retropropagación, se asignen los pesos, podemos utilizar el mismo optimizador para que haga un pequeño tuning sobre esos pesos de acuerdo a un algoritmo interno que tiene, con el fin de que se pueda acercar un poco mejor a la respuesta. Este optimizador por lo general intenta elevar lo que es la generalización de la red neuronal, evitando también un poquito el sobreajuste del mismo. Y finalmente ejecutamos el código para ver cómo se va entrenando, ir viendo las pérdidas que tiene durante cada época. Esperamos un momentico que cargue. La idea es que a través de las épocas se vea que la pérdida tiende a disminuir. Sería el indicativo como para saber que estamos por buen camino. Si se estabiliza, pues ya tendríamos que revisar si tenemos que hacer una modificación de los hiperparámetros, como son el learning rate, la cantidad de neuronas, la cantidad de capas de mass pool o de convoluciones que se realizaron, el número de épocas. Si la pérdida tiende a subir, posiblemente estamos haciendo algo mal en el ejercicio, estamos aplicando pues, un modelo que no es factible para el problema. En esos casos pues te toca replantear si incluso este tipo de red neuronal es apropiada para este tipo de problemas. Voy a detener un momentico y voy a reanudar cuando ya cargue las 5 épocas del entrenamiento. Bien, ya el entrenamiento durante las 5 épocas terminó. El error comenzó desde 0.1316 hasta 0.169, bajó. Ahora haremos la validación con la data de prueba. Para ello, aquí vamos a especificarlo, falta especificarlo acá en el código. Es igual a como especifiqué la data de entrenamiento, solamente que en train especifico que es false. Listo. Entonces carguemos el test loader. Listo. Y ahora con este código la idea es ver la precisión que tuvo el modelo que realizamos acá frente a datos que nunca antes visto. Ahora, antes de ejecutarlo, podemos acá tomar también este fragmento de código para ver con cuántos datos se va a probar. Entonces, coloquemos acá y cambiemos con el test set. En este caso son 10.000 datos con los que se va a probar. Entonces arranquemos esta comparación y de 10.000 tests tuvo una precisión del 98%. Así que hubieron 100 imágenes que
o más de 100 imágenes, alrededor entre 100 a 200 imágenes que no clasificó correctamente, de 10.000, que es bastante. Bien, veamos una serie de imágenes, a ver cómo el algoritmo las clasificó, cómo predice pues cada imagen. Aquí vemos, por ejemplo, que para estas entradas la red neuronal predice correctamente. Veamos si podemos ver alguna en la que falle. Posiblemente esos números que son 7, que a veces también hasta para una persona es complejo identificar si es un 7 o un 1, pues diferentes personas describen de manera a veces iguales, pero en este momento no veo ninguno en particular que esté mal, que tenga una mala predicción por parte del algoritmo. No, todos están bien. Por lo menos en estas muestras aleatorias que hago, todas salen bien. Podemos también, pues, ya como mirar a modo de histograma qué tanto para cada número del 0 al 10, del 0 al 9, perdón, para cada dígito, en cuántas falló y en cuántas no falló. Bien, de acuerdo al histograma, para el dígito 1, el algoritmo pues, identificó todos, no tuvo ningún caso atípico. Mientras que para los demás ya van disminuyendo, tiene pues, algunos que tienen una precisión por encima del 98%, este parece ser 99%, este más cerca del 1%. Al parecer los más difíciles para el algoritmo, relativamente hablando, porque pues todos están por encima de 0,96%, lo cual es muy alto, pero haciendo una comparación relativa, el 7 pues es como el más difícil de predecir, dado que incluso pues a mí recuerdo que me pasaba que me era difícil distinguir. A veces una persona escribe 1 y no sabe si es un 1 o es un 7, porque a veces el estilo pues hace que uno se confunda. El 4 también veo que tiene, después del 7, relativamente pues uno de los más bajos. Creo que puede ser por confundirse con el 9 y así sucesivamente. Bien, este ha sido el ejemplo final de redes neuronales utilizando una red neuronal convolucional con un ejemplo de números. Existen otros datasets, por ejemplo, ya con características incluso más complejas, como son caras y poder predecir emociones. Tienen un tratamiento similar mediante redes convolucionales. Este fue un paso un poquito más arriba, pero créanme, hay muchísimos pasos más arriba en el mundo del aprendizaje profundo, como es el tema de las redes neuronales recurrentes, que ya utilizan atenciones, transformadores, llegando pues incluso ya a arquitecturas como GPT. Pero en general es un mundo bastante interesante. Creo que la inteligencia artificial está orientada hacia ese conocimiento. Y no, pues muchas gracias por haber llegado hasta acá. Creo que es un video bastante largo, pero espero haber motivado a quien lo haya visto a interesarse pues por el mundo en general de la ciencia de datos, y pues cualquier duda que pueda surgir puede dejarla en los comentarios para poder atenderla. Muchas gracias por su atención.